Star Server Global ya está aquí y el caos ha empezado. ¿Estás intentando ver dónde se canjean los códigos? ¿Has intentado canjear algún código y te dicen que no son válidos? ¿No sabes si tu cuenta de invitado es una basura o un tesoro? Para de tirar tus gemas ahora mismo. En este vídeo te traigo la guía definitiva de inicio rápido. Vamos a ver cómo hacer reroll, la manera de hacerlo en menos de 5 minutos, qué personajes de la tier list como Aseya o Hilde son obligatorios, y la verdad sobre dónde se meten realmente los gift codes en este lanzamiento. He analizado todas las tasas de probabilidad de los banners para que no pierdas horas reseteando por personajes que no valen la pena. Vamos directos al grano para que domines el server global desde el primer segundo. Bien, como dijimos, pues el juego iba a ser lanzado este 19 y luego mucha gente decía que iba a ser el 23. No es que lo haya adivinado, también es que lo dijeron que con la actualización de Counter-Strike iban a soltarlo a todo el mundo. Lo primero, tenerle paciencia al juego, porque hay muchas cosas que están en coreano que no han sido traducidas del todo. Primero, debido a que han adelantado, porque en sí el Open, cuando se abrirían los servers y todo esto sería el día 22 o por ahí de marzo, y lo han abierto el 19, o sea, lo han abierto mucho antes. Han adelantado la apertura porque había mucha gente interesada como nosotros, y por eso van a tener algunos pequeños fallos. Vais a encontrar algunos bugs, como en este caso, que me irán actualizando a lo largo del día o de estos días. Por ejemplo, aquí siempre va a salir como que algo ha fallado, ¿no? Un error, que son premios que nos van a ir dando gratuitamente. Bien, después de esto, lo que yo quería mostraros es dónde tenéis que canjear los cupones. Porque van a dar cupones, van a salir a lo largo de hoy, mañana, pasado, todos estos días, van a ir saliendo algún que otro cupón. Como veis, tenéis que venir aquí, hasta abajo del todo, en Account Manager. Como veis, entráis aquí en Game, ajuste, y aquí donde pone Intercode, aquí meterías tú el cupón. Bueno, pues cuando lo abran, tenéis que ir aquí, ya sabéis, ajustes, y yo voy a dejar los gift codes, los dejaré todo en la descripción, actualizándolos siempre. Cuando salga el primero, voy poniendo gift code, segundo gift code, y así con todos los demás. A lo que íbamos, el tema de reroll. Esto tiene un pequeño truco, y es que vamos a ir a observación. Bien, por ejemplo, para conseguir los nuevos personajes de Counter-Strike, que también hay alguno roto. Por ejemplo, este no diría que está tan roto, pero es bueno, es bueno. El más roto podría decir que es este, el de aquí. ¿Cómo se llama? Yo, Yomina. Esta me parece que tiene bastante daño. Y su banner, o su arcana, o como le llamáis, memorias, también es muy buena. Aquí empezamos. Aquí veréis que ya hemos pasado los 20 minutos, hemos recogido todos. Tenéis que venir aquí y recoger todo lo que os van regalando. Por correo os llega unas cosas. Y aquí donde pone Hot New, todos estos de aquí tenéis que venir a recoger todas las cosas que habéis desbloqueado durante el tutorial. Y ya obtendréis todo lo que yo tengo, que son 10.000 de monedas. Y como habéis visto, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Y cupones, que es 16. Estos cupones vas a conseguir más mientras sigas jugando. Es que aquí está el pequeño truco que ellos han metido. Y es, no te doy todos los cupones de golpe, sino que te voy a dar 10, 16, por ejemplo, ahora en este momento, que es lo que hemos hecho el tutorial. Luego te van a ir dando otros 10 o 20 o 30 más. Y tendrás que ir tirando. Es decir, es para que no hagas el reroll, el famoso reroll. Aunque hay mucha gente que hará en el sentido de que, oye, vengo, lo hago. Si no me salen las cosas buenas en la primera, cojo, borro cuenta y vuelvo a hacerlo. Y eso ahora os enseñaré cómo se hace. Vale, vamos a ver, también quería mostraros el porcentaje de los SSR, que son los porcentajes no van a ser los mismos para todos, sino que va a haber algunos más altos que otros. Tenéis que saber bien a cuáles vais a tirar. Tenéis unas cuantas tiradas, 10.000, y como digo, si no queréis perder la cuenta y podéis seguir avanzando más, os van a ir saliendo más cosas, os van a ir regalando más materiales de Element, que nos sirve para las tiradas, nos van a ir dando más cupones para las tiradas de la estándar observación, y vamos a probar, es decir, vamos a probarlo para que veáis. Podéis ver los ratios que tienen del juego y qué porcentaje puede tocaros cada uno. Hay algunos que son una barbaridad, otros que son minúsculos. Y creo que solo aquí se puede utilizar estas cartas, vamos a ver. Si solo se puede utilizar ahí, vamos a usarlas. Y salimos de dudas con... bueno, y vemos que nos ha tocado, y ahora os digo cómo hacer reroll. Aunque me da una pereza también hacer otra vez el tutorial. Esto ya es para gustos, a aquel que le guste el tutorial. Vamos a tirar las 10 tiradas que nos dan gratis por el momento. Vamos a ir consiguiendo más adelante, ya os digo. ¿Alguno dorado? Dime que sí, por favor. Si veo algo dorado, a ver. Sí, dos, dos, dos. Bien, bien, bien. Hemos tenido suerte, yo creo. O bueno, nos ha tocado Marcile. Ah, es un SR. No ha sido un SSR. Clarisa. Es otra SR. No nos viene mal, por si acaso. Una R. Nos ha tocado... mira, aquí está. SSR. Celestial. A ver, ¿qué nos ha tocado? Nos ha tocado a Lidia, que es de... Como vemos, es tiradora. Es decir, es de rango. Pero es un SR. Vale, un SSR, perdón. Scarlet también me gusta. Otra, por favor. Que sea otra buena. Una buena. Luna, me gusta. Esta también es muy buena. Vale, tenemos ya cosillas, Clarisa. Pues hemos tenido suerte en la primera tirada. Ahora me da pena hacer error. Vale, aquí nos ha tocado también, nos han regalado 2 memorias, 3 memorias. Ya tenemos todo. Perfecto. ¿Podemos hacer 10 tiradas más? Según esto, tenemos para 10 tiradas más. Yo que sepa, 16 cupones teníamos.
Claro, el truco es que nos iban a hacer gastar 4 de monedas. Si le doy, por ejemplo, ¿veis? Me hacen gastar 800. No, no, no quiero. Porque más adelante os van a seguir dando más cupones de Standard Savior. Perfecto, nos ha tocado buenos rateos, ¿eh? Luego, ahora os daré la tier list de cada uno. Son ratios bajísimos. Pero pienso que a lo mejor puede estar trucado. Bueno, pueden estar un poco saliendo grandes ratios. Bueno, grandes SSRs. Porque tienen que hacer que los de Global se igualen con los de Corea y Japón. Porque ya sabemos que todos compartimos el mismo juego. Al final y al cabo, no están más adelantados de los de Asia que nosotros, sino que todos estamos por igual. Yo lo que recomendaría es ir a por Hilde. Si os tengo que decir ahora mismo uno de todos los personajes rotos, pues va a ser exactamente ella. Es un tanque brutal ahora mismo. Y ahora hablando un poco de tier list, que yo os voy a dar mi tier list porque es lo que he estado mirando. Mucha gente ya veréis o encontraréis vídeos en los que a lo mejor no meten a Counter Side. Ya os digo que es un 14 días tenéis para poder sacarla. Es gratuito. Es decir, gratuito porque cuesta Stelly Man. Pero van a ser dos personajes que están muy, muy rotos. Y la primera, para mí, va a ser Hilde. ¿Vale? Hilde no es que sea la mejor de todos, sino que la mejor va a ser Luna. La mejor de todas va a ser... La vamos a encontrar aquí. Luna. La tenemos... Creo que justo es la que hemos sacado. El- lo veréis también en el tutorial. No sé si habéis probado el tutorial. Que me imagino que sí, para llegar hasta este punto tenéis que probar el tutorial. Pues Luna es la maga. O bueno, maga o la que tiene como una escoba que vuela o algo así. O un bastón. ¿Dónde está Luna aquí? Ella. Ya os digo que está rotísima. También me salió en... me salió también en Asia. Es curioso, ¿no? Os puedo decir que en stats, si podemos ver los stats, view details, ella puede atacar incluso, puede tener un rango alto para golpear 2 veces, es decir, 2 veces seguidas. También tiene como stun. Y sus stats en general no son malos, tienen buen ataque, 320 de ataque. Atentos a esto. En base, HP 1345, que no está nada mal, defensa 11, 93, es decir, tiene stats muy buenos. Yo no sé cómo lo van a catalogar mucha gente, pero ya digo que para mí, desde mi punto de vista, aunque ya sabemos que influye también aquí el gear, que el gear es el equipamiento, que vamos a tener que hacer ítems también. Como ya sabéis que son los gachas, estos juegos de gachas, pues quieren sacar dinero de donde sea. Y en este caso, para mejorar a tu personaje base, te van a hacer que metas ítems. Que los ítems también influyen mucho a un personaje y a otro. Y en este caso, pues no va a ser la diferencia. Pero basándonos en el cuerpo, en los stats bases, la mejor, tanto en todo lo que veis, en el crit rate, en el damage, en el efecto del hit, todo esto, es el Luna. Vamos a compararlo, por ejemplo, con Asera. Y vamos a ir a ver los stats de ella. 340, 1600. En comparado, por ejemplo, con Asera, que es la que nos van a dar gratis, como veis, estos son los stats bases. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, Asera en su normal, porque tenemos subido de nivel, es 252. Que está casi... La otra cuánto tenía, 320. Es bastante daño imaginar la diferencia de una a otra. En HP casi se mantienen iguales, 1380, 1345. En defensa, esta tiene 15 y la otra 11. Pero son cosas, por así decirlo, muy, muy bajas. Pero atentos cómo cambia. Si nos llega a salir otro Stellar Achieve, por ejemplo, mirad lo que aumenta brutal. Es decir, a 340. Imaginaros si con Luna llegáis a conseguir, vamos a ver View Details, llegáis a conseguir un Achieve o algo que podéis meter. Un Stellar Achieve que lo podéis utilizar. De 320 puede pasar hasta 400 y pico. A eso voy. Yo me baso en las estadísticas, en los stats, por si acaso. Es la justificación que doy y que espero que también vosotros veáis el por qué le estoy diciendo todo esto. Imaginaros que 265 es que está a un nivel alto de ataque. Ella la incluiría como el top del top. Aunque he visto que me ha salido en Asia y aquí, así que a lo mejor tiene un porcentaje alto de probabilidad. Os voy diciendo, es un porcentaje altísimo porque me ha tocado 2 veces. Esta cuenta me la voy a guardar claramente. No la voy a perder. Me ha tocado Luna. Y vamos a ver si podemos sacar a Hilde. A Hilde, ¿por qué os recomiendo? Porque es el tanque de los tanques. Ahora mismo este personaje es el segundo en mi tier list. El primero sería Luna, el segundo pasaríamos a ser ella, Hilde, que es chica. Y vamos a coger y vamos a gastar de 10.000, 2.000 por probar. ¿Quiero gastarlos? Sí. Esto ya es... No creo que nos toque la primera. Sería muchísima suerte. A ver. Y encima, después de haber sacado a Luna y a Lucy. Buah, ¿te imaginas? Ahora me toca el tanque... Vale, algo dorado. Huele a algo dorado. Bien, saltamos. Esta es Master. Buah, mira, Marcille. Ah, no, pero Marcille es SR. Claire. Os voy diciendo que es bueno que tengáis también muchos de otros niveles. Porque hay misiones en las que vais a poder solo llevar a específicos. ¿Y el dorado? Aquí está. A ver qué me toca. Dime que me tocas. Si me toca al Counter Strike me piro. Ah, Tania. Bueno, no está mal. Otra SR. Ella es también peleadora, ¿eh? Joder, pues están dando muchísimos SRs, ¿no? En 2 tiradas me ha tocado, aunque hemos gastado 2.000, que es bastante.
Hemos gastado bastante. Nos ha tocado a ella. Vale, hemos completado muchísimas cosas. Vamos a darle otros 2000. A ver, no es de mis favoritos, pero claro, en mi team ya tengo daño. Me gustaría el defensa, que sería ella. Ella genera mucha defensa también a nosotros. Y esta sería la segunda. Vamos otra vez, vamos a intentarlo. Vamos a perder todas las cosas aquí. Vamos a saltar todo esto también. Dorado, 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 dorado. No. Otra más, 10 observaciones más. ¿Estoy seguro? Sí. Saltamos. Dime que un dorado por lo menos. Nah, ya se me fue toda la suerte, La última, creo que es la última que me queda, ¿no? Para conseguir y sacar a Hilde de Counterside, que está muy rota. Dime que ahora sí me sale algún dorado por lo menos. Pero que sea memoria, ya no me interesa ya no me interesa cómo se llamarían. Vale, me salen 2 dorados. No me interesan que sean jugadores, y no quiero memorias. ¡Wow! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ya hemos sacado! ¡Hola! Tenemos ya Hilde, ya tenemos el equipo, Nada, nunca, bueno, no había tenido tanta suerte así, pero ya os digo, Hilde está también rotísima. Es mi segunda en mi tier list, por el sentido de que es la mejor tanque bruiser, es decir, del juego ahora mismo. Supera a Emily porque no solo tiene escudos masivos a todo el equipo, sino que su daño escala con su propia defensa, y se cura al usar su habilidad especial. Es casi inmortal en PvE y una pesadilla que avanza imparable en PvP. Si buscas una cuenta estable, ella es el objetivo prioritario junto a Luna. Nada, increíble, nos ha tocado. ¿Otra vez? Nos ha tocado veces, la podemos mejorar incluso. No me digas. No me lo creo. A ver. De lo que hemos tirado, es verdad que hemos gastado un montón. No sé cuánto dinero será eso. Es gratis, eso sí, son tiradas gratis. Pero en dinero no sé cuánto significa. No me lo creo. Nos ha tocado 2 veces. Entonces está el ratio muy alto. A ver, el rey. Ah, bueno, no está mal, es verdad, un 2%. Luna lo tiene más bajo, pero bueno. 2 veces. No, yo contento, ya os digo. Ya estaría ahora mismo el equipo perfecto para mí. El de mi tier list. El siguiente va a ser Acela. Bueno, me he emocionado, quiero ir a verla. ¿Dónde está? Vamos a ver al Savior. Quiero verla. Quiero verle a Hilde. ¿Dónde está Hilde? Hilde aquí. Vamos a ver sus detalles. 150, HP, defensa 20. Y vamos a mejorarla. Ah, mira, pero podemos ponerle una estrella. Limit Break. ¿Y esto cuánto nos mejora? Nos mejora de nivel del daño y la defensa nos bueno, la vida nos mejora. Me la guardo por el momento. No sé si voy a mejorarla a ella o se puede mejorar a otro personaje. Siguiente en mi lista sería ella, Asera. Aunque ya la tenemos, es la que nos dan. Ella sigue siendo el mejor DPS melee, pero la utilidad de Hilde como muro defensivo es ligeramente más crítica para completar el contenido difícil al principio. Entonces mis 3 primeros serían Luna, Asera y Hilde. Serían los 3 que yo recomendaría. Y luego fuéramos al tier S, por así decirlo, que serían los siguientes. Sería Lazi, que tienes un 0,083, bueno, todo esto porcentaje. La siguiente sería Youmina, que a muchos la conoceremos también, es ella. Y también está rotísima. Yo ahora lo siguiente que intentaré gastar es ir a por las memorias. A por la memoria tanto de... Me gustaría ir a por la memoria de ella, de Yomina. Y lo que digo, ella también está muy rota. No sé si la podemos ver. Ah, sí, mira, ella sí nos deja verla. Pues aquí está. Ella también tiene stats muy buenos. Y como veis de daño tiene bastante HP también. No es mala. Lo que pasa es que sus pasivas no son, por así decirlo, lo que yo busco en mi equipo, ¿no? Ella es una DPS de melee de tipo ráfaga. Su daño crítico es absurdamente alto. Pero ¿por qué no es tier Z, por ejemplo, de los 3 primeros que hemos puesto? Porque le regalan una copia gratis al completar eventos de inicio. Es decir, nos van a regalar una copia de ella, que es similar a cuanto a sus stats. En términos de reroll, sacar duplicados de Yomina es excelente para hacerle Limit Break rápido, pero prioritariamente es mejor buscar a Hilde o a Sela, que son más difíciles de conseguir. Mina es una máquina, si los llegáis a conseguir o queréis conseguirla, tenéis todo, es decir, ella sigue siendo una máquina para matar jefes. Vale, la siguiente sería Emily. Vamos a buscarla a Emily. ¿Dónde está Emily? Emily. Aquí está, Emily. Otro tanque. Sigue siendo muy buena. Pero como digo, ella sería el tanque buenísimo si no existiera Hilde. Es decir, ella sería el tanque principal en sí, de este juego es el tanque principal, Emily. Luego el siguiente sería... ¿dónde está? Seira. ¿Dónde la vemos a Seira? No la veo. Aquí está, Seira, no la veía. Seira sería la siguiente. Y también está muy bien. También tiene, ¿cómo se decirlo? Pasivas o partes de curación. Como hemos dicho, Hilde es como defensiva, nos da defensa al grupo y también a ella misma. Seira es como, ella es de ataque, pero además también te da curación. La cual luego pone en el top, sería ella el top 7 de mi tier list, top 7, Seira. Aquí la tenemos, la que estoy marcando. La siguiente sería Kira. La tenemos un poco más abajo, ¿no? Sino que aquí la tenemos, Kira. Ella, Yumina cumple un rol similar de daño individual,
pero lo hace con más movilidad y supervivencia. Es decir, ella sería como el mismo, casi el mismo rol de lo que viene siendo Yomina. Yomina era a distancia, lo único, ella es más cuerpo a cuerpo. Siguiendo mi tier list de tiers SSR, vamos a Smile, ¿Dónde está que la hemos Smile? probado. Y ya os digo que tiene buen ataque. Ella sería un estilo DPS distancia, pero que tiene, por ejemplo, muchos ataques que son de fiabilidad altísima. Por ejemplo, el último golpe casi nadie lo esquiva de las balas. Luego tenemos a Lidia, sería mi siguiente, que sería la décima. También es de distancia, como lo vemos, tiradora. Pero ella también, ¿cómo se diría? Ella sería DPS de rango equilibrado, por así decirlo. Y luego iríamos con Asera, que la tenemos como veis, tenemos dos tipos de Aseras. Asera Voyager Savior y Asera Waltz of Starlight. Asera Waltz. Pues, ¿dónde está? Asera Waltz of Starlight. Sería el siguiente. Asera Voyager, ya os he dicho, puede ser de los top 3, sin duda. Y por último, en mi top pondría a Bell. Los demás los dejaría después de ellos, es decir, son bastantes. Imaginaros, el top os he dado de 12, top 12. Bell también es como curandera, también nos ayuda a nuestro equipo. Y hasta aquí llegaría mi top de tier. El objetivo máximo, si podéis conseguir a Hilde con Asela, el que nos regalan, Asela Voyager, es un combo muy bueno. Tienes el mejor tanque y la mejor guerrera del juego base. No necesitas nada más. Luego conseguir, ¿cómo decirlo? Luna. Tienes los mejores buffs y daño. Y además tienes la inmortalidad. Es decir, juntar a ellos dos es muy top. El objetivo muy realista y muy bueno sería Hilde más cualquier tipo tier S de tu lista. Eso sería, porque la que nos regalan al principio va a ser Asela y es muy top, por si acaso, ¿eh? No penséis que es muy mal SR, al revés. Yo los pondría entre el top 3. Y además, como he dicho, si os fijáis o habéis visto lo que viene siendo aquí, las colaboraciones, todo esto aquí, os van a regalar un personaje también SR. Así que no os preocupéis en ese sentido. Vale. Vamos a probar a borrar datos y demás. Es decir, vamos a parar aplicaciones. Lo malo de esto es que te va a tardar en descargar, pero es lo primero que quiero probar a ver si funciona este tipo de reroll. Star Server. Son 10 gigas. Lo han optimizado más, por si acaso. Ya, hemos borrado todos los datos. Y a ver si ahora sí funciona el sistema nuevamente. Nos va a pedir descargar otra vez los 10 gigas. Le vamos a dar que sí. Y es un primer paso, ¿no? Para comprobar si funciona este tipo de reroll. Justo, vamos a descargarlo. Bien, ya cargado los shaders, nos pide aceptar los términos. Y vamos a darle Enter Link Code aquí, global. Confirmamos. Y si le doy tap to start, me dice con qué. Vamos a entrar con el login. Si tú procedes a entrar con él, tu nombre va a ser eliminado del juego. ¿Vale? En caso de que eliminemos... Ah, mira, han arreglado algún parche o algo. Justo el vídeo hablando de lo que estábamos hablando nosotros. Vale, vamos a darle otra vez a entrar. Y a ver si funciona este método de reroll, que sería uno de los métodos. El de borrar todos los datos. El juego, aún así, se nota muy lento, ¿no? Vale, creo que sí que ha funcionado. Vamos a saltarnos esto. Sí, porque si no nos hubiera metido ya directamente en la pantalla. Bien, esta es una manera de reroll. Vamos a saltar. Le parece que sí han arreglado con el último parche. Ya, si veis, ya aparecen los idiomas en inglés. Y aparece incluso la selección. Como dije, es un pequeño fallo. No sé si a muchos o lo habéis criticado al principio, lo habéis funado o algo. Pero también os puedo entender, porque a mí también me va el rendimiento mal. Es decir, jugué el de Corea y Japón y me iba mejor, pero ahora este me va fatal. La versión global. El rendimiento. Y consume de batería que no veas, ¿eh? Consume rapidísimo la batería y se calienta bastante el teléfono. Vale, yo creo que algo han hecho, ¿eh? Ahora sí funciona el botón de adelanto que antes no funcionaba. Y eso es todo por la guía de lanzamiento de hoy. Como habéis visto, el reroll en Star Service es un arte, pero con Hilde o Asilla en vuestro equipo, el modo Journey va a ser un paseo. Recordad, no os rayéis con el botón de Enter Coupon si ahora mismo os da error. Lo importante son esas multis del buzón que os he enseñado. Si lográis sacar a Luna, con ese 0,08%, id corriendo a comprar la lotería porque es vuestro día de suerte. Ahora os toca a vosotros. Dejadme en los comentarios a quién habéis sacado en vuestras primeras tiradas. ¿Habéis ido a por la colaboración de Counterside o preferís las originales de Star Servior? Estaré respondiendo y ayudándonos a decidir si vuestra cuenta es un keep o un reset. Si te ha servido la guía, no olvides dejar ese like. Suscríbete para no perderte las builds de equipo que subiré en estos días. Y nos vemos para el próximo día. Mucha suerte con vuestras tiradas. Saviors.